Vamos a ver que hay diferentes identidades trigonométricas, las cuales vamos a estar ocupando a lo largo de esta parte. Vamos a tener que las principales es seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo, eso es 1. O secante cuadrado del ángulo menos tangente cuadrada del ángulo, eso sí también 1. O cosecante cuadrado del ángulo menos cotangente cuadrada del ángulo, esto es igual a 1. Ahora, mucho cuidado, tangente del ángulo es lo mismo que seno entre coseno. Cotangente del ángulo es lo mismo que coseno del ángulo entre seno del ángulo. Aquí hay, tres funciones nuevas que vieron acá. Tengo la función cosecante, secante y cotangente. Estas son, digámoslo así, inversas. Aquí lo tengo de esta forma, pero seno del ángulo, vamos a poner seno del ángulo, va a ser lo mismo que 1 entre la cosecante del ángulo. O lo que es lo mismo, cosecante del ángulo. De hecho acá abajo mejor lo pongo. Cosecante del ángulo va a ser igual a 1 entre seno del ángulo. La cosecante, de hecho la secante es lo mismo. Secante del ángulo es el inverso, 1 entre coseno del ángulo. Y la cotangente del ángulo es lo mismo que 1 entre la tangente del ángulo. Hay que tener mucho cuidado con esas. Estas tres son las principales, pero también afecta lo siguiente. Si yo tengo cosecante del ángulo, nos acordamos que seno del ángulo era cateto opuesto sobre hipotenusa. Cosecante, de hecho, permítanme, cosecante del ángulo, en vez de hacer seno cateto opuesto sobre hipotenusa, como es el inverso, va a ser hipotenusa sobre el cateto opuesto. Secante del ángulo es lo inverso al coseno, que sería hipotenusa sobre cateto adyacente. Y cotangente del ángulo es lo inverso a la tangente. Tangente era cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Okay? Entonces, estas son las que van a interactuar. Tengo otras que, por ejemplo, seno cuadrado del ángulo va a ser igual a 1/2 menos 1/2 del coseno de 2 veces el ángulo. O coseno cuadrado del ángulo es 1/2 más 1/2 del coseno de 2 veces el ángulo. Estas se van a ocupar principalmente para simplificar los cuadrados en algunas funciones que van a ver en un futuro, en específico en las materias de cálculo diferencial y cálculo integral. Seno de 2 veces el ángulo es lo mismo que 2 seno del ángulo coseno del ángulo. Aquí, mucho cuidado, aquí es 2 veces el ángulo que aparece acá. Coseno de 2 veces el ángulo es coseno cuadrado de 1 menos seno cuadrado de ese ángulo. Pero aquí mucho cuidado. Este de acá es el doble de los que aparecen acá. Si acá aparece un 60, aquí van a aparecer 30. Seno de, por ejemplo, 60 es lo mismo que 2 seno de 30 por coseno de 30. ¿Okay? Entonces estas son las identidades que vamos a ocupar y principalmente es para simplificar algunas funciones. Si por ejemplo yo tengo seno cuadrado por cotangente cuadrada del ángulo, ¿a qué se simplificaría? Lo primero que debo empezar a hacer es tratar de pasar a funciones que tengan senos y cosenos. Esas son las más simples de simplificar. Entonces, seno cuadrado ya está. Entonces esto va a ser equivalente a seno cuadrado del ángulo por cotangente es lo mismo que 1 sobre la tangente. Pero como está aquí al cuadrado, aquí también va a aparecer al cuadrado. De acá, de hecho puede ocupar otra más sencilla, que aquí vimos que la cotangente es coseno de A entre seno de A, para no estar alargando tanto esta. Entonces, este de acá más sencillo lo puedo ver como cotangente cuadrada. Cotangente sencilla es coseno del ángulo sobre seno del ángulo, como lo teníamos acá. Como está al cuadrado, esto está al cuadrado. Entonces, este con este se me va y mi función simplificada, seno cuadrado por cotangente cuadrada, se va a hacer simplemente coseno cuadrado del ángulo. Y ahí ya lo tengo simplificado y ya es más fácil ocupar esta función. Tangente cuadrada entre secante del ángulo.
Primero, tangente cuadrada, esto lo puedo ver como tangente cuadrada del ángulo que multiplica a 1 sobre secante del ángulo. ¿Ok? Esto se puede separar y ver así. ¿Para qué hago esto? 1 entre secante es lo mismo que coseno del ángulo. Recuerden, son directamente inversas. Secante del ángulo es 1 entre coseno, pero si yo los cambio de lugar, coseno del ángulo es 1 entre secante. Entonces, esto es equivalente a tener tangente cuadrada del ángulo por 1 entre secante es coseno del ángulo. Tangente cuadrada, tangente del ángulo, nos recordamos que es seno entre coseno. Entonces, me va a quedar seno del ángulo sobre coseno del ángulo, pero aquí acuérdense, está el cuadrado. Entonces, este está el cuadrado, por el que tenía acá, coseno del ángulo. 1 de esta parte lo simplifico con este y ya finalmente me va a quedar que esto es seno del ángulo sobre, seno cuadrado del ángulo sobre coseno del ángulo. Si yo lo quiero simplificar un poco más, me va a quedar que este seno cuadrado lo puedo ver como seno del ángulo por seno del ángulo y 1 simplemente lo ponemos entre coseno. ¿Para qué hago esto? Seno entre coseno, esto me va a quedar que es tangente del ángulo por el seno del ángulo. ¿Ok? Y esta es la función más sencilla que yo puedo agarrar y ocupar para evaluar, digamos, un valor. El que sigue, seno cuadrado entre coseno cuadrado, este yo lo puedo ver como seno cuadrado sobre coseno, pero esto lo voy a dejar al cuadrado del ángulo y como le quité un coseno lo voy a multiplicar por 1 entre coseno del ángulo. En esta parte seno cuadrado entre coseno cuadrado, esto va a ser tangente pero al cuadrado del ángulo. Aquí el requisito es que los dos estén al cuadrado. Y 1 entre coseno, quedamos que esto es secante del ángulo. Secante, no seno, permítanme, secante del ángulo. Y este ya es la simplificación de esta de acá. Mucho cuidado, que es un binomio al cuadrado. Me va a quedar que es el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Todo esto entre coseno cuadrado. Y cuando vimos simplificación habíamos quedado que no podemos hacer esta de acá. ¿Por qué? Por estos signos más. No se puede eliminar mientras haya suma o resta. Lo que sí puedo hacer es que cada uno lo puedo dividir entre esa parte. 1 entre coseno cuadrado del ángulo más 2 de coseno del ángulo sobre coseno cuadrado más coseno cuadrado sobre coseno cuadrado. De acá vamos a simplificar. 1 entre coseno es secante, pero como está al cuadrado, esto va a ser secante cuadrada del ángulo. Más 2. Un coseno de esta parte se me puede ir con uno de acá, pero me quedaría 1 entre coseno. No subo el coseno nada más porque sí. 1 entre coseno va a ser secante del ángulo. Y más coseno cuadrado entre coseno cuadrado, esta parte me va a dar 1. Ok, entonces ya tengo esa parte, ya tengo esto de acá y bueno, esa es una de las simplificaciones. Se pueden buscar más, pero hasta ahí le vamos a dejar de esto. Aquí vamos a tener cuidado porque tenemos seno y coseno pero de ángulos diferentes. No podemos simplemente, digámoslo así, eliminar esta parte y ya dejar, 4 entre 2 a 2, no. Cuando hago operaciones, simplificaciones y con funciones trigonométricas, nunca te tocan a esto que le voy a llamar argumento. El ángulo no se le hace nada. Lo que sí puedo ocupar son identidades trigonométricas. Seno de 4x es lo mismo que 2 veces el seno de la mitad de que sería de 2x, por coseno de 2x, de las primeras formulitas que vimos, entre coseno de 2x. Ahora aquí, nótense que se están multiplicando todos. Aquí sí yo puedo hacer esta parte.
y me va a quedar 2 seno de 2x. En el anterior, como había signos de más entre estos términos, no se podía, pero aquí como todos están multiplicando, sí se puede simplificar de esa parte y ya me queda seno de 2x. Y acá, coseno cuadrado del ángulo, hay que tener muy en cuenta lo que vamos a hacer. Recordando nuestras identidades, con coseno cuadrado voy a ocupar esta de acá. Ok, pero teniendo en cuenta esta, coseno de 2 veces el ángulo, bueno, tengo este ángulo y si ocupo esta identidad ya no me va a aparecer 4x, se me va a convertir en el doble, que sería 4x. Eso no me está simplificando lo que yo estoy queriendo hacer. Entonces puedo optar por la otra función, que sería seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo. Esto es igual a 1, pero yo puedo despejar coseno cuadrado y esto va a ser 1 menos el seno cuadrado. Entonces yo puedo agarrar y esto de acá arriba lo puedo convertir en 1 menos el seno cuadrado de ese ángulo, que sería de 2x, entre seno cuadrado de x. De acá, la máxima simplificación, de hecho, puede ser que vamos a agarrar y cada uno lo dividamos. 1 entre seno cuadrado de x menos seno cuadrado de 2x sobre seno cuadrado de x. 1 entre seno, eso es secante, cosecante de x, pero aquí lo vamos a tener al cuadrado, por este de acá. Muy importante, no vayan a agarrar y eliminar cuadrado con cuadrado, no se puede esa parte. O seno de 2x entre seno de x. Esa parte, yo lo que puedo hacer es dejar lo siguiente. Como los dos tienen al cuadrado, yo puedo hacer seno de 2x sobre seno de x y esto elevarlo al cuadrado. Seno de 2x yo tengo identidad, que me va a quedar seno de 2 veces el ángulo, es esta parte. Entonces yo puedo hacer esto, bueno, de hecho lo cambio de color para que se note que estoy haciendo. Va a ser cosecante cuadrada de x, que es lo que tengo acá, menos, y acá dentro del paréntesis seno de 2x es 2 seno de x coseno de x entre seno de x y esto elevado al cuadrado. Como estos se están multiplicando, no hay signos más, este se me puede eliminar con este y como resultado final me va a quedar cosecante cuadrada de x menos 2 coseno al cuadrado, me va a quedar 4 coseno cuadrado de x. Mucho cuidado, este cuadrado no afecta al argumento de mi función trigonométrica. Y entonces, en vez de tener esta parte con ángulos diferentes, yo ya tengo con un solo ángulo, cosecante cuadrada y con coseno cuadrado, pero los dos de x, no con ángulos dobles. ¿Ok? Entonces, eso nos puede beneficiar en algún futuro. Hasta aquí le dejamos de esta parte de identidades de funciones trigonométricas.